Bueno, comenzamos a hablar sobre estas manifestaciones, bueno, derecho a la protesta que está específicamente establecido, pero hubo mucha violencia, creo que se ha salido de control algunas cosas, ha habido un fallecido, ¿qué podrías comentarnos? Sí, bueno, buenas tardes, antes que nada. Sí, me parece que se ha desbocado esto, ¿no? Es lamentable porque, por un lado, es totalmente justa la Claro. protesta, como toda protesta ciudadana, ¿no? Ujú. O sea, más allá de la coyuntura, es normal, digamos, que quien no está contento con el gobierno, con el Congreso, salga a Alce su protestar. voz, Por claro, supuesto. sí. Es totalmente legítimo y bueno, y me hace acordar que en las épocas también, cuando yo era estudiante universitario, he salido también a marchar, Ah, ¿no? yo igual. Era la época de Fujimori, en mi caso, ¿no? Claro. Y sí, también hubieron disturbios, pero no llegaba más allá de la bomba lacrimógena. Claro. O sea, que la bomba lacrimógena, porque obviamente sí es cierto, pues no vamos a hacer acá, no vamos a mentir acá. Ah, no, nosotros totalmente pacíficos. Éramos pacíficos, claro, pero siempre uno intenta llegar a la plaza de armas, al Congreso. Exacto, ¿no? Y se repelía esto con bomba lacrimógena, y bueno, y ahí terminaba pues la cosa, ¿no? Pero lo que hemos visto anoche se ha desbordado completamente. Sí. Hubo momentos, ha habido momentos de tensión, ha habido momentos en los cuales ha sido válido la protesta, pero ha habido momentos, o los videos que también hemos podido observar, en los cuales ya golpean a la policía, los provocan, la reacción también de la policía, ha habido un fallecido, creo que la policía misma ha reconocido que es miembro de su personal, ¿no? Entonces es lamentable llegar a esta situación, ¿no? Creo que el derecho, como tú bien lo has mencionado, a la protesta, yo también he estado en San Marcos y recuerdo muchas veces haber ido a protestar hasta el Congreso, caminar hasta el Congreso, pero siempre ha sido en el ánimo que la ley lo permite, porque si nosotros no estamos en un Estado de Derecho, no estamos dentro de la ley, pues estamos en una anarquía, pues, ¿no? Claro, sí, en el caos. Efectivamente, casualmente hay personas que me decían, ¿no? No, pues, pero si te vas a basar en el derecho, porque antes de hablar, o si no, mejor lo dejo para después, porque quería hablar sobre la vacancia que es la que ha provocado esta coyuntura, ¿no? Claro. Pero en lo que ha pasado anoche, la verdad me acabo de enterar hace poco tiempo de que en verdad el que ha disparado contra este joven es un policía. Exacto. Pero habían sacado inicialmente un video de que había sido otra persona la que había disparado, pero ahorita acaban de confirmar Arriola, y fuentes que son, dicen que el mismo ministro ha reconocido. El general Arriola ha reconocido el comandante general de la policía. Exacto. Sí, y lamentable porque, y por otro lado habíamos visto cómo habían puesto anoche a la policía como escudos humanos, y ellos tenían que resistir toda esta zarabanda de fuegos artificiales y bombas y bombas molotov. Y, o sea, por un lado eso, y por otro lado un asesinato. Sí, es un asesinato lo que ha pasado con este joven, bajo ninguna circunstancia. Mire, yo no es que quiera consejos a nadie, pero yo me acuerdo que en mis tiempos o antes, lo que había era el rochabús, ¿no? Claro. Entonces tú salías y te dabas agua, pues la por gente supuesto. se repele, pues, pero no hay ninguna afectación, o sea, pues te mojan, pues, pero no hay balas, no hay ni siquiera gas lacrimógeno, o sea, con estos vehículos rochabús que vean antes, simplemente se solucionaba el problema. Cuando hay disturbios, porque cuando hay protesta pacífica, tampoco hay por qué emplear el rochabús, porque es una protesta pacífica. Exacto. Claro. Que Entonces, era el sentido, y ¿no? yo creo que el mayor porcentaje de la gente que ha ido a la marcha ha ido y se ha comportado pacíficamente. Sí. Pero siempre hay gente que quiere tirar aguas para su molino y agitan, provocan, generan caos. Caos. Creo que tú lo has dicho muy bien, o sea, no está de más el poder también averiguar quiénes son los instigadores, ¿no? Claro. Porque, como te digo, ha habido momentos y momentos. Un momento de una marcha válida, pacífica, que uno alza su voz, el descontento por lo que está sucediendo, pero el poder provocar, el agredir, el ya ir a la violencia, creo que ya es otro nivel, ¿no? Y obviamente, conforme la norma establece, hay un orden que prevalecer, ¿no? La seguridad pública, el orden interno,
interno. Entonces, yo creo que se ha desbordado bastante, ha habido agitadores, ha habido una mala reacción de un efectivo policial, y bueno, todo esto se ha originado en lo que hemos visto en los videos y en las redes, ¿no? Claro, y lo lamentable es que cuando se generan estas situaciones extremistas, el motivo de la marcha se disuelve, se diluye. O sea, las buenas intenciones que pueden tener una marcha es exitosa si es pacífica. Eso está comprobado desde la historia, ¿no? La lucha de Luther King, la lucha de Gandhi, innumerables manifestaciones, la Madre de Mayo en Argentina. Entonces, eso es para mí mucho más exitoso que estar incendiando buscar una muerte, por ¿no? supuesto. Porque acá tienen esta idea de que, ay, no, tiene que morir alguien para que realmente nos escuchen. Tiene que morir, o sea, sacrificar la vida de un compatriota. Sí, lo han hecho, pero ahí el que, en todo caso, como se dice, pise palito, el policía, yo creo que ni siquiera lo ha razonado políticamente, sino que ese policía es una persona con algún tipo de problema, ¿no? Definitivamente. Claro, o sea, un tipo de alteración mental. No es la reacción que se espera, que ¿no? le haya hecho actuar de esa manera no es ni responsable, es un asesinato, ¿no? Probablemente es una persona que no está en sus, como se dice, en sus cabales, ¿no? Exacto. Yo creo que totalmente, porque no creo que una persona que razona pueda haber cometido un asesinato. Reaccionar de esa manera. No, imposible. No es una reacción, es una acción asesina. Exacto. Claro, porque una reacción es, por ejemplo, te vienen a agredir y tú homicidio. reaccionas en defensa propia, ¿no? En este caso no, porque se ve que él ha disparado. Él ha corrido, ha disparado, exacto. Directamente al cuerpo. Sí. O sea, es una cosa, verdad, bien lamentable, ¿no? Sí, que ahorita todo el peso de la ley para ese policía. Por supuesto. Y otra cosa que quería decirte era el tema de la vacancia, una cosa pequeña, que era que por más que, a mí la verdad yo no creo que la señora Dina, si no es la peor, una de las peores presidentes que ha tenido el país, sí, pero yo por ser una persona formada o deformado en el derecho, creo en el Estado constitucional. Claro. Es decir, si el Estado constitucional tiene plazos, y es más, la señora Dina ya estaba a poco tiempo de irse dentro de los marcos legales, fue una actitud, me parece, de repente todos lo queríamos, ya no queríamos que esté Dina, pero la vacancia prácticamente es un golpe, porque las vacancias se dan dentro de los cauces del orden constitucional. Lo que establece. Y lo que dice la Constitución dice incapacidad moral. Exacto, que se interpreta de distintas maneras. Pero lo que ha pasado con el grupo Aguamarina no es un acto de incapacidad moral, es un acto de incapacidad política. Incapacidad moral es de gobierno, hurto, robo, por ejemplo, que haya fehaciente, sale la prueba de que el Rolex es a cambio de tal cosa, de tal política de gobierno que haya ejercido Dina. Una dádiva. Ese podría haber sido un causal. No, acá hay tal cosa que se le ha otorgado al gobierno regional de Ayacucho y acá se le ven los roles y dicen, ya, ahí podría buscarse una vacancia por incapacidad moral, pero porque mataron o dispararon en el concierto de Aguamarina, eso no es incapacidad moral, es incapacidad política. Claro, en sí, acotando lo que mencionas, creo que ya fue como el vaso, la gota que rebasó el vaso. Exacto. Ya es insostenible, era insostenible. Había un descontento generalizado, no había medidas drásticas, no había acción, no había reacción, no había ni siquiera capacidad para poder manejar. Pero ¿sabes qué es lo que me parece ya peor? Muy aparte de la incapacidad que tenía, el hecho de que lo minimice, ¿no? Que minimice muertes, que minimice la inseguridad que hay en el país. O sea, tampoco tomas... Exacto, entonces... Vivía en una burbuja. Definitivamente no sé dónde vivía, en su cuarto, con seguridad, con sus policías, porque obviamente a ella no le pasa nada, ¿no? Pero vemos todas las personas que luchan por trabajar, ¿no? Que están protestando, llevando su voz porque nadie les hace caso, porque las autoridades son inexistentes. Entonces, ellos salen porque quieren vivir con su familia y quieren trabajar nada más, así como nosotros trabajamos. Entonces, nosotros somos privilegiados porque nosotros sí podemos ir al trabajo sin ser extorsionados, sin pagar cupos, sin ver cómo nos asesinan a nuestros compañeros. Entonces, esa frialdad, frivolidad con la cual también ella actuaba y daba un mensaje, o sea... De verdad que era una hiperfrivolidad. Sí. No solo los roles, o sea, estaba como que
como que fue ensimismada y como dijo Ensimismada. de repente, alguna vez don Isaac Humala, el papá de Ollanta de Antauro, cuando dijo de su nuera, estaba borrachita De poder, claro. porque la mujer estaba totalmente fuera de la realidad. Sí. O sea, no solo por los roles, responder diciendo que la solución es que no contestes el teléfono, o por ejemplo estar pensando en hacerse el botox, esto de la operación en la cara, cuando es un país que está desangrándose, estar haciendo eso, y encima miente, que no, que ha sido una operación quirúrgica de por salud. Necesidad, claro. Salud. Absolutamente falso. Sí. Es más, yo tengo testimonios de personas, bueno, familiares de la policía que me dicen que era un caso de ECA, donde me dijeron que, ¿sabes? La última, me dicen, que ha dado la orden la presidenta de que saquen todos los cuadros de todas las dependencias policiales y pongan el cuadro nuevo con su nuevo face, con su nuevo rostro. Puedo O sea, creerlo. imagínate, o Claro. sea, el Perú desangrado, Y pero la ella presidenta preocupada por banalidades. le está dando orden al ministro del Interior que ordene a la policía, ¿no es cierto?, que pongan su cuadro después que se ha hecho sus operaciones. el tarrajeo, el peeling, ¿no? Claro. Entonces esto es una cosa pero terrible, ¿verdad? No, sí, realmente sí, ya es una cosa pero ya era muy insostenible. calibulesca. Muy insostenible. Sí, sí, sí. Y bueno, se ha dado conforme la Constitución establece, y como también eres hombre de derecho, yo considero que hay que darle esta oportunidad también a este gobierno transitorio, porque en realidad lo único que tiene que hacer es intentar canalizar todo lo que ha dejado de hacer Dina, todo lo que el descontento, y dar un mensaje de esperanza a través de las acciones concretas, ¿no? Me parece excelente que esté llamando al diálogo. Esperemos que este diálogo también venga de la mano de acciones concretas para que pueda quizás no solucionar de la noche a la mañana, son poco tiempo el que le queda, pero por lo menos dar una esperanza de que realmente hay gobernantes y se puede, ¿no? Y hay un trabajo en equipo y se puede trabajar con tranquilidad, que es lo que piden quizás los transportistas, ¿no? Sí, mira, para que veas, yo creo que uno debe pensar, cuando piensas en el país, uno tiene que deponer sus simpatías partidarias o ideológicas, bueno, casi ya ideológicas, no, sino partidarias, o políticas, no sé, porque, mira, por ejemplo, yo en mi caso, yo no tengo mucha simpatía o ninguna con Alceo Vizcarra. Pero, por ejemplo, yo he visto que el actual presidente encargado es del partido, bueno, Vizcarra ya no es de Somos Perú, Claro. pero aparecen, he visto muchas fotos que cuando él era de Somos Perú Vizcarra estaba con el presidente. Hacían. Sin embargo, yo eso creo que para mí no interesa. Yo puedo simpatizar o no con Vizcarra, que ha sido de Somos Perú, o puede ser Vizcarra de repente amigo del presidente Geri, pero eso no interesa. Acá lo importante es que si ya se asumió que él es el presidente encargado, pues dejémoslo trabajar hasta que termine su gestión. Sí, que conduzca, Por supuesto. Pero ¿sabes qué es? Un punto clave es el que prevalezca el orden democrático, ¿no? Así es. Porque no podemos estar supeditados a personas que quieran perpetuarse en el poder y sacarle la vuelta a las leyes y a la Constitución. Pero yo creo que nosotros como peruanos, a pesar de estas crisis, nosotros vamos hacia ese camino de prevalecer la democracia, ¿no? Y creo que esta es una gestión que ha dado muestra de ello, porque se ha dado todo conforme a la Constitución. Así es. Y esperemos realmente el mejor de los deseos y que haga acciones concretas para poder calmar quizás un poco las aguas, pero por lo menos atender los reclamos urgentes, ¿no? Porque reclamos hay en todos lados, son transversales, pero por lo menos los urgentes, los que son de vida o muerte, los que son de necesidad, que los pueda atender. Claro, y por ejemplo, en la política los gestos son muy importantes. Y el presidente Geri se ha ido el otro día que hubo este incendio a San Juan de Miraflores, a Villa María. Anoche se acercó a la delegación policial que estaba por el Congreso, muy bien en zapatillas. Y bueno, no es que sea una cosa frívola o que esté hablando de un tema que parezca superficial, no. Lo que más bien él debería, supongo, no es que uno le haga el consejero, pero creo que a la gente de las marchas él convocarle, decirle que Palacio está abierto para dialogar. Claro. Ahora, si ya no quieren ir ellos, esa es otra cosa. Pero él debería convocar. Más apertura, ¿no? Porque yo creo de que la marcha, la mayoría tiene buenas intenciones. O sea, no creo que la gente quiera el mal para el país, sino que hay gente con buenas intenciones. Ahora, si hay gente que quiere jalar aguas para su molino político, también hay. Pero yo creo que a los jóvenes, a los colectivos, no sé, que haga una convocatoria abierta en todo caso, que los invite a Palacio, ¿no?
al diálogo y escucharlos. O generar un mecanismo, o de repente sería un mecanismo, no sé, online, a través de un Zoom. Claro, a través ¿no? de... Y que sea de las público, redes, ¿no? y que le digan, no importa, y lo insultará, pues, pero ya, son parte, es parte del Es parte tema. del descontento, Así ¿no? es, De pero, la efusividad. pero hacer ese tipo de cosas y no caer en responder porque ha pasado estas cosas, por ejemplo, como te digo, eso de poner, en un momento era lamentable ver a los policías, eran como Sí, creo llenos de sangre. 80 policías, o sea, de todo el mar de policías que hay en Lima, habían solo 80 que con su escudo resistían el ataque de los fuegos artificiales. Sí, no, y una cosa como y carne de cañón. quienes han podido también, porque he visto unos videos en los cuales directamente a la cara le da el fuego artificial. Entonces, o los enseguecían con estos cursores láser. Claro, exacto. Entonces esto ya cae en terrorismo urbano, o sea, no caigamos en que la violencia se desate, ¿no? Tenemos fuerzas del orden que puede o no que nos guste, claro, puede o no que estén haciendo bien su trabajo o no, pero tenemos que también respetar y estar dentro de un Estado de Derecho, como tú bien lo has mencionado, claro, y no permitir que a sus gente que nos agite a la anarquía, que nos lance, que nos empuje hacia la violencia, ¿no? Porque no sé si te enseñaron, pero siempre lo recuerdo, que el derecho existe precisamente en los límites para que no se use la violencia, ¿no? Porque la violencia obviamente es ya algo donde no razonas, ¿no? Y creo que esto también sería bueno aplicarlo, ¿no? Y dejar, a manera de consejo, que no sean sujetos o tomados por otros grupos que tienen otros intereses y claro, que ellos han ido con una consigna de necesitamos a alguien herido, necesitamos generar caos, necesitamos muertos para que recién esta protesta tenga validez, ¿no? Creo que todos tenemos criterio, hay mucho descontento, el descontento se puede canalizar a través de esta protesta, pero no llegar a la violencia, ¿no? De ambos lados, de ambos lados. Claro, o sea, mucho menos personas que tienen interés en que este gobierno recientemente inaugurado caiga, porque yo quiero imponer, como pasó con Francisco Sagasti, por decir, no, yo quiero que sea un presidente que lo elige el Congreso de acuerdo a mis simpatías, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, no es así, pues, o sea... Acá, para eso son las elecciones. Claro, para eso son, y las elecciones ya están cerca. Esto es paso. Transitorio, es solo la conducción para que nosotros podamos vivir dentro de un orden democrático, ¿no? Y te digo una cosa, porque ojalá no sea cierta, así como se sabe ya lo del quién ha sido el causante de este asesinato, está corriendo la información, creo que Juan Carlos Tafur la difundió en la mañana, de que hay inamovilidad de la Fuerza Armada y que hay la posibilidad, o sería muy probable que hubiera un golpe militar. Y eso sería la catástrofe. También me llegó el mensaje, entonces, pero por eso, el ultrarradicalismo lo único que va a generar es eso. Es eso, o sea, porque definitivamente la Fuerza Armada está formada para eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, yo soy totalmente un demócrata, nunca, no justifico ningún tipo de golpe, por supuesto, de derecha, de izquierda, de lo que sea, pero por su formación van a decir, no, este es un gobierno débil, tenemos que poner orden acá, que sería lo peor que podría pasar, lo peor que podría pasar. Sí, esperemos que sea un psicosocial de esos a los cuales ciertos grupos ojalá están que de repente esté claro, también acostumbrados. Es un psicosocial, también, claro que sí. Para generar inestabilidad, ¿no? y temor, ¿no? Claro. Pero bueno, los peruanos la verdad es que hemos pasado por tantas transiciones, tantas situaciones emocionales políticamente hablando, altibajos, que creo que vamos a poder sobrellevar esto y esperemos que se pueda conducir hacia un buen camino dentro del orden democrático y normativo, ¿no? Claro, más bien lo que... Bueno, lo que ha pasado el día de ayer ha sido lamentable. La voz es siempre intentar llevarla de manera pacífica, de manera... en el marco de lo que el derecho y la norma te establecen, ¿no? Creo que el uso de la violencia se desbordó. Había momentos de tranquilidad, una protesta válida, pacífica, como estamos acostumbrados, pero había momentos en los cuales el grupo buscaba agitar, buscaba pelear a los policías, buscaba tirarles cosas. Entonces, este provocamiento dio como resultado, lamentablemente,
tantos heridos por ambas partes y sobre todo un fallecido, un compatriota fallecido, ¿no? Que la verdad no deberíamos permitirlo. Uno no puede imaginar los escenarios que van a pasar, al menos no ha llegado ni la inteligencia artificial a esas capacidades, menos los humanos. Entonces, pero sí creo que, como te digo, debe inmediatamente el gobierno convocar al consenso, a las fuerzas que están en la protesta y también las fuerzas que están en la protesta, líderes de opinión, deslindar de los actos de violencia ultra radicales que puedan haber habido, como esto de enfrentar a la policía, lanzar los fuegos artificiales y todo esto. Y el gobierno aplicar la mayor sanción y ejemplar al asesino de este joven, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, eso es lo que me parece que sería el ideal. Pero ¿qué podría pasar? Yo no descarto que podría establecerse un estado de excepción, ¿eh? O sea, si no hay una solución a esto, que el gobierno plantee, establezca un estado de excepción, un estado de emergencia a nivel nacional, porque según he escuchado dicen que a nivel nacional ha sido, no sé, pero yo no creo que haya tenido tanta magnitud en provincias, puede que me equivoque, pero deberían plantear probablemente el gobierno va a plantear un estado de emergencia. O sea, la persona que ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros, casualmente el PPC ha renunciado, es una persona que tiene una línea política bastante rígida, ¿no? O sea, no es una persona, tiene una postura bastante rígida con relación a esto, pero debería ser un poco más flexible, también creo yo, de ser más consensual, ¿no? Que no significa allanarse o dejarse llevar por lo que dice la calle, aunque sea ultrista, no, pero ser más consensual al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y juntarse el presidente, ojalá pues con gente también, que sea lo que falta en el país, ¿no? En el país falta mucho gente que sea especialista en diálogo, ¿no? Por ejemplo, las empresas mineras, a veces, por alguna experiencia, he visto que no tienen mucha experiencia en sus comunicadores sociales o en lo que le llaman las relaciones comunitarias. O sea, no saben llegar a la población que rodea el centro minero, lo que se llaman los stakeholders o cosas por el estilo. Entonces no hay una comunicación, eso se ve con el conflicto de Conga. Eso pasa también en otros sitios, ¿no? Donde la empresa minera no tiene muy buena comunicación con la población, entonces la población la detesta. ¿No? Entonces, igual en el Estado ahorita tiene que haber un trato de diálogo, de interacción con la población. Y bueno, y para terminar, decir que casualmente, como me hablabas del Estado, hablábamos del Estado de Derecho, y por nuestra formación, el derecho no está divorciado, por eso la facultad se llama de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? O sea, en nuestra alma mater hay una formación que en otras universidades está separada, ¿no? Ciencia Política de Derecho. Ahora también han creado el San Marcos de Ciencia Política como escuela, aparte de Derecho, pero está fusionada en la Facultad de Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Pero ¿a qué quería? De repente me voy muy lejos, pero lo que quería decir es una frase de von Clausewitz, ¿no? Que la política, y viceversa, la política es la continuación de la guerra por otros medios, o viceversa, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, casualmente de lo que tú me decías, no puede haber pues un estado de guerra, lo que hay que reivindicar es la política, porque lamentablemente la política se ha ensuciado tanto que tú le hablas a cualquier persona, salimos a la calle, ¿qué piensas de la política en general? No, es una cochinada, una porquería, te van a decir. No quiero saber nada, eso es lo peor. O sea, lo que tiene que es el Perú refundarse para que la política sea bienvenida, la gente diga, qué bacán, y qué bien la marcha pacífica, y qué bien las elecciones, y que se cumpla el periodo. Y lo último sería que tiene que haber una nueva reforma política, o sea, esta reforma que hicieron en tiempos, me parece, de Vizcarra, señor Tuesta, Tanaka, fue pésimamente realizada, porque ellos no son los que han permitido que existan pues 40 partidos. O sea, eso no puede ser. Un sistema político no puede tener 40 partidos. No. Y tiene que haber una especie de calificación. O sea, yo lo digo con nombre propio. No podemos tener políticos como Acuña. Pues. Y para poner un solo ejemplo y de muchos, ¿no? Muchos de gente impresentable que hay en el Congreso, gente que son verdaderamente están en la calle y que van solamente para defender intereses de quienes los han financiado. Porque yo se lo digo de frente. No, sabemos, ¿no? Está la minería ilegal y todas esas cosas.
Las universidades. Esas universidades, ¿no? Ujú. Cuando uno litiga se da cuenta, a veces uno googlea quién es el fiscal, el juez. O sea, que no es por despreciar, mejor no voy a mencionar el nombre de las universidades, pero ya sabemos de dónde son mayormente. Sí, ¿no? realmente. Sí, sí, es una cosa bien terrible, Sí, lamentable. sí, Ministerio Público. También, Sí. no más. Sí, De cantidad, verdad. pero no hablamos solo en las altas esferas, abajo, en todas las esferas, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta que es bien, bien patético el Estado La calidad. y sobre todo las entidades jurisdiccionales o el Ministerio Público. A mí me parece que nunca se ha dado el nombre de quién hace, o sea, con Dina, con todos los muertos, nunca hubo culpables, nunca se averiguó, y me parece un buen gesto de este gobierno que por lo menos tengamos un culpable. Sea de donde sea, es un asesino y merece todo el peso de la ley por lo que ha cometido. Hay que esperar estas reacciones, quizás haya alguna otra manifestación, procurar también no llegar al extremo de la violencia, ¿no? Porque puede ser un desconocido que ha marchado conmigo, pero mañana puedo ser yo, ¿no? Entonces, veamos cómo orientamos o canalizamos nuestra voz, ¿no? Y no llegar a la violencia, que es la recomendación que siempre hago porque no considero que haya justificación para la violencia, ¿no? Me parece que este gobierno, como mencionaste también, es muy abierto al diálogo, se ve bastante abierto al diálogo, es un gobierno de transición, eso es lo que hay que tener en claro. Nos guste, no nos guste quien esté, él está conduciendo bajo la normativa del país a todo el poder del Estado, a todos los ministerios y a todos. Entonces, lo que nosotros queremos, sí, seguramente son resultados inmediatos en algunos puntos que consideramos más álgidos, ¿no? Los más picantes, los que realmente están afectando a la vida de ese conductor de vehículos, de ese microempresario que viene siendo extorsionado. Entonces, queremos que se desarticulen las bandas extorsionadoras, que la policía realmente se ponga la camiseta, haga su trabajo. Si es que hay también pie para una reforma policial, yo creo que sería lo ideal. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos de ellos, los necesitamos a ellos para que podamos vivir en un Estado de Derecho, vivir en paz, vivir tranquilos, ser un país que pueda tener una posibilidad de ir más arriba, ¿no? De escalar un siguiente nivel. Entonces, yo considero de que hay que esperar estas reacciones. Me parece saludable lo que han hecho con decir con nombre y apellido quién es ese culpable. Creo que son gestos que también distintos a lo que hemos estado acostumbrados con Dina, que nunca supimos quiénes eran, que todos echaban la culpa, no hubo algo tan fehaciente, tan enfrentado. Y bueno, yo auguro realmente las mejores decisiones para nuestros gobernantes y también pido bastante paciencia y hay que dejar trabajar también, ¿no?